Cuando empecé a trabajar en el manicomio, yo todavía creía que todo tenía una explicación lógica. Había escuchado historias, por supuesto, que las puertas se cerraban solas, que se oían pasos en los pasillos, cuando todas las celdas estaban bloqueadas, que en las cámaras de seguridad se veían sombras donde no había nadie. Pero uno aprende que en esos lugares el miedo se vuelve una rutina, que si te dejas afectar por cada ruido raro, no aguantas ni una semana. Yo era el encargado del área de seguridad nocturna. Tenía acceso a las cámaras, a los expedientes y a todas las llaves. Mi labor era sencilla en teoría: echar rondines, reportar incidentes y cuidar que ningún paciente escapara y que nadie del exterior se metiera donde no debía. La noche que todo empezó era como cualquier otra noche. Eran casi las 2 de la mañana y el sistema de calefacción hacía ese zumbido constante que se mezcla con los susurros de los pacientes que nunca duermen del todo. Las luces del pasillo parpadeaban de vez en cuando, pero todos ya estábamos acostumbrados. Estaba en la sala de monitores, tomando café frío, cuando uno de los guardias nuevos, Rodrigo, entró con la cara pálida. ¿Viste eso?, me preguntó, sin siquiera saludarme. Le pregunté que qué cosa. Él se sentó junto a mí y señaló la cuarta pantalla de la fila superior. Correspondía a la ala norte, zona que estaba clausurada desde hace años atrás, por un incendio que nunca se explicó bien. Oficialmente, daños estructurales. Extraoficialmente, todos sabíamos que algo había pasado allí. Retrocedí la grabación unos minutos antes, a la 1:46 con 23 segundos. El pasillo estaba vacío, parecía solo iluminado por la pantalla. Retrocedí la grabación unos minutos antes, a la 1:46 con 23 segundos de la mañana. El pasillo de la ala norte estaba vacío, iluminado por una luz amarillenta. Pero solo 2 segundos después, un leve cambio en la sombra del fondo. Y solamente 3 segundos más tarde, la figura de una niña de no más de 10 años, cruzando por el pasillo, con un vestido blanco que le llegaba hasta las rodillas. No miraba la cámara, caminaba despacio, estaba descalza, con su cabello lacio cayéndole por la cara. En cuestión de segundos, desapareció por el costado derecho, justo donde, en realidad, había una puerta sellada con cadenas y un candado oxidado. Detuve la grabación. Sentí un escalofrío que no pude justificar con nada lógico. ¿Quién está haciendo bromas con el sistema? Nadie, dijo Rodrigo. Yo estuve allá hace media hora. Esa ala sigue cerrada. Está igual que siempre, con polvo, escombros, telarañas. Nadie entra ahí. Quise pensar que era una edición, un archivo sobrepuesto, una broma de mal gusto, pero el sistema no permite ese tipo de modificaciones en tiempo real. Además, ¿para qué hacerlo a esas horas, cuando casi nadie estaba mirando? De haber sido solo una aparición, quizás lo habría dejado pasar, pero al revisar las grabaciones de días anteriores, encontré el mismo patrón, esa niña apareciendo a distintas horas, siempre en el mismo pasillo, siempre caminando descalza, siempre con el mismo vestido sencillo. A veces se detenía por unos segundos y parecía girar la cabeza hacia donde estaba la otra cámara, que llevaba años fuera de servicio. Esa noche me fui a mi casa con un peso raro en el pecho. No se lo conté a nadie más.
En los manicomios, cuando empiezan a correrse rumores, los pacientes lo absorben todo, y no quería alimentar la paranoia. Una semana después, el director del hospital me pidió que lo ayudara con una revisión de archivos. El Ministerio de Salud estaba exigiendo nuevas auditorías y necesitaban asegurarse que todo estuviera en orden. Te encargo especialmente los expedientes antiguos, los que están almacenados en las salas de archivos B, me dijo. Hay cosas que nadie ha tocado desde los 80, o de pacientes que ya no aparecen en el sistema. Sepáralos, por favor. La sala de archivos B estaba en el piso inferior, casi en el corazón del edificio, lejos de las zonas de los pacientes. Era un cuarto frío, con olor a papel húmedo y a polvo. Las carpetas se apilaban en estanterías metálicas que chirriaban con solo tocarlas. Encendí una luz amarillenta y comencé a revisar fila por fila. Cada expediente tenía una ficha, un nombre, una edad, un diagnóstico, una fecha de ingreso, su estado, traslado, alta o fallecimiento. Todo estaba en orden, dentro de lo que me podía esperar, hasta que llegué a un estante sin clasificación, al fondo del cuarto. Allí había cajas de cartón sin rotular. Al abrir la primera, el polvo me hizo toser, y dentro encontré carpetas viejas, algunas importadas. En la tercera carpeta leí un nombre que reconocí de inmediato, aunque nunca lo había visto antes. Por privacidad, no lo comentaré. Solamente diré que es la paciente desconocida, código 043B. No tenía apellido, no tenía una edad exacta, solo una anotación en bolígrafo, aproximadamente 10 años. La foto pegada en la esquina superior me hizo que se me helara la sangre. Era la misma niña de las cámaras. La imagen estaba un poco quemada por el tiempo, pero se distinguen sus rasgos, su cabello lacio, largo, y su rostro serio, de ojos grandes y oscuros. Llevaba un vestido claro, no tan blanco como en los videos, pero claramente era el mismo estilo. Bajo la foto, alguien había escrito: no debe figurar en los registros oficiales. Tragué saliva. Esa frase era una orden, no una nota. Al principio pensé que era un caso de abuso, de esos que se manejan con vergüenza y secretismo en instituciones viejas. Pero el expediente no tenía diagnóstico, no tenía una fecha de ingreso, ni nombres de familiares, solo observaciones sueltas, anotadas con distintas letras y diferentes tintas, como si varias personas hubieran intervenido a lo largo de los años. Pasé la primera hoja y decía: la niña fue traída por un sacerdote del pueblo. Dice que no es un paciente, es un problema de otra naturaleza, y aún así la mantienen en la sala roja, aislada del resto. Llora por las noches, pero cuando alguien se acerca, se queda completamente callada. Había otra anotación más abajo que decía: se reporta que la niña no come frente a nadie. Los alimentos desaparecen de la bandeja, aunque por la cámara no se registra movimiento. No parpadea durante horas. Cuando las luces se apagan, se escucha que canta algo en un idioma que no reconozco. Volví a sentir ese escalofrío que me subía por la nuca. La siguiente hoja estaba parcialmente arrancada, pero se alcanzaba a leer:
El personal de la noche se niega a acercarse a la sala roja. Dicen que ven sombras debajo de la puerta y que la niña se asoma por el vidrio, aunque la habitación esté completamente oscura. Otra anotación, fechada años después. La niña no envejece. No sé cómo explicarlo. Las fotos tomadas con 10 años de diferencia parecen del mismo día. Nadie se atreve a hablar de esto con la administración. Se ordena suspender cualquier registro visual. Mis manos comenzaron a temblar. No solo era una historia vieja, algo de eso seguía vivo en el edificio. Y yo lo había visto en las cámaras sin saberlo. Seguían varias páginas, cada vez más desordenadas, algunas manchadas con algo oscuro, como si alguien hubiera derramado tinta u otra cosa. En una de las últimas, el tono cambiaba. La letra era más torpe, marcada, como escrita con prisa. La sala roja fue sellada. La niña no estaba adentro cuando lo hicieron. Nadie la vio salir. Desde entonces, algunos dicen verla caminar por los pasillos clausurados. Escuché al doctor discutir con el padre. Decían que ella se quedó pegada al lugar. Me quedé quieto por varios segundos, escuchando el zumbido lejano del sistema de calefacción. Yo conocía al doctor. Llevaba años en el manicomio, pero esos registros estaban fechados mucho antes de que yo empezara a trabajar ahí. Aún así, su nombre aparecía. Cerré el expediente, pero ya era demasiado tarde. Algo en mí había cambiado. Había cruzado una línea invisible, la de la ignorancia. Esa noche volví a la sala de monitores con una obsesión: encontrarla de nuevo. Las cámaras de la ala norte seguían funcionando, pese a que oficialmente no tenía sentido, porque esa zona estaba clausurada. Nadie le había dado el trabajo de quitarlas. Revisé las grabaciones en vivo. El pasillo se veía vacío, iluminado solo por una luz al final. Miré el reloj. Eran las 2:13 de la madrugada. «¿Buscas a tu novia?», bromeó Rodrigo desde la puerta. Me dijo que hoy andaba muy metido en esas cámaras. Yo ni siquiera le respondí. Retrocedí los videos, los adelanté. Me detuve en ciertos puntos donde me parecía ver algo en las sombras, pero nada claro. Unos 5 minutos después, la imagen se distorsionó. Fue tan leve que, de no estar casi pegado a la pantalla, no lo habría notado. Un parpadeo. El ruido blanco de la señal subió unos decibeles y de pronto, allí estaba. La niña caminaba de nuevo por el pasillo, esta vez más cerca, casi delante de la cámara. Su rostro seguía cubierto por el cabello, pero su postura no era la de alguien perdido. Caminaba con seguridad, como quien conoce cada centímetro del camino, y se detuvo justo frente a la cámara. Levantó la cabeza, y aunque el cabello todavía le cubría gran parte de la cara, pude ver la curva de una sonrisa que no era de una niña. No sé cómo explicarlo. No era una sonrisa alegre, ni triste. Era consciente, como si supiera que yo la estaba mirando. En la pantalla, su rostro apareció varias veces. En la pantalla, su rostro pareció acercarse un poco más, aunque la cámara no se movió.
Yo me incliné hacia atrás, con el corazón golpeándome en el pecho. Y entonces, una de las pantallas inferiores, la que no funcionaba desde hace años, se encendió sola por un segundo. Mostró un fragmento de una habitación que yo reconocí de inmediato. Era la sala roja, con paredes de azulejo, una camilla en el centro con correas desabrochadas, colgando por los lados, y en una esquina, un pequeño sillón viejo. La imagen duró apenas un parpadeo, pero fue suficiente para ver que alguien estaba sentado ahí. Rodrigo dio un salto y me gritó que si había visto eso. No me dio tiempo de responder, pues todas las pantallas parpadearon a la vez, como si hubieran recibido una descarga. Cuando se estabilizaron, el pasillo de la ala norte volvió a estar vacío. Esa fue la primera noche que yo consideré en renunciar. Pero no lo hice. En vez de eso, cometí el peor error. Volví al expediente. Los días siguientes lo leí una y otra vez, memorizando detalles, cruzando fechas, comparando nombres. Encontré referencias cruzadas en otros archivos. Un enfermero que hablaba, la que no sale en la lista. Una nota marginal sobre esa niña que trae el padre, la de las salas sin registro. Un reporte de una monja que aseguraba haberla visto caminar por la capilla a la medianoche. Finalmente, en la última página, casi al reverso, había una anotación que no había visto antes. Quizá porque estaba escrita de un lado, con otra tinta, con una letra más pequeña, y decía: quien lee esto, no siga buscando. La niña se alimenta de atención. Mientras más intente definirla, más presente se hace. Por eso, los registros fueron ocultados, y por eso la sala roja se cerró. Si conoces su rostro, si la has visto en las cámaras o en los pasillos, ella ya sabe quién eres. La frase me dejó sin aire. Recordé la sonrisa frente a la cámara, cómo apareció a acercarse, cómo encendió la otra pantalla, solo para mostrarme su sala. Cerré el expediente con una brusquedad. Lo guardé en la misma caja donde lo había encontrado y le puse otras para no verlo más. Yo pensé que con eso bastaría, que esconder el archivo bastaría para apagar lo que ya había despertado. Pero el manicomio tenía otros planes. Esa misma noche, mientras hacía mi ronda, pasé frente a la puerta de metal que llevaba a la ala norte. Nadie tenía que pasar por ahí. La cadena y el candado seguían puestos. Pasé de largo, aunque una parte de mí quería comprobar que todo siguiera igual. Al volver por el mismo pasillo, me detuve en seco. El candado estaba abierto y la cadena colgaba floja. No escuché pasos, ni golpes, ni voces, solo un silencio más denso, como si al otro lado de la puerta el aire fuera distinto. Saqué mi linterna con la mano temblorosa. Empujé la puerta despacio. El chirrido del metal se clavó en mis nervios. El pasillo de la ala norte olía a humedad, a viejo, a algo más que no supe nombrar. El piso estaba cubierto de polvo, pero mis pasos no dejaban huellas. Eso me pareció imposible,
Apunté la luz hacia adelante, reconociendo fragmentos que había visto tantas veces en las cámaras. Todo estaba igual, y al mismo tiempo, más oscuro. Llegué hasta donde debería estar la puerta de la sala roja. No tenía un letrero, solo un rectángulo que era de metal. Era más opaco que los demás, con marcas de golpes antiguos. Lo lógico habría sido dar media vuelta y volver. Decirle a alguien que el candado estaba abierto, culpar un descuido y restablecerlo todo como antes. Pero lo que había leído en el expediente y lo que había visto por las pantallas me empujó a seguir. Metí la llave maestra a la cerradura y giró con un clic seco, como si hubiera estado esperando ese momento. La sala estaba más fría que el resto del pasillo. El haz de la linterna recorrió las paredes, que estaban manchadas, viejas, con marcas de manos y un crucifijo torcido sobre la cabecera de la camilla. Las correas colgaban, estaban desgastadas, como si se hubieran roto de tanto usarlas. Y en la esquina estaba el sillón vacío. Respiré hondo, tratando de convencerme de que todo era producto de la sugestión. Di un paso adentro, luego otro. El metal abajo de mis botas resonó demasiado fuerte. Y entonces la puerta se cerró a mis espaldas con un golpe seco. Me giré, sobresaltado, pero no había nadie. Intenté abrir, pero la cerradura no cedía. Grité que si era Rodrigo, que si había alguien ahí afuera. Solo se escuchaba mi respiración acelerada y el zumbido lejano de la instalación eléctrica. La linterna comenzó a parpadear. En ese parpadeo la vi. No puedo decir que en ese momento apareció. Una luz se apagó, se encendió y de pronto ya no estaba solo. La niña estaba sentada en el sillón, con las manos sobre las rodillas y el cabello cubriéndole casi todo el rostro. Podía ver solo una parte de su mejilla y la curva pálida de su cuello. No se movía. En ese momento, mi garganta se cerró. Yo balbucié: no quiero hacerte daño. Ella no me respondió, pero sentí que algo en la habitación se tensaba, como si el aire mismo estuviera atento. Recordé la anotación. Mientras más intente definirla, más presente se hace. Y yo la había definido en mi mente, una y otra vez. Había estudiado su expediente. Había buscado su imagen. Había dejado que su historia me atravesara. No debía abrir ese archivo, susurré, más para mí que para ella. De pronto, la niña levantó un poco la cabeza. El cabello cayó a un lado suficientemente para dejarme ver su ojo. Un ojo enorme, completamente oscuro, sin brillo humano. No interrumpió en gritos, ni se lanzó hacia mí. Solo me miró. Y en esa mirada sentí algo que no supe soportar. Reconocimiento, como si me hubiera estado esperando desde antes que yo naciera. Como si, en cuanto alguien abre su expediente, ella recupera algo de fuerza. Mi linterna se apagó del todo. La oscuridad fue completa. Yo sé que grité,
aunque nadie me escuchaba. Decir lo que fue y lo que vi en los siguientes segundos, solo recuerdo un frío que no era de este mundo, una sensación de unas manos pequeñas sujetándome las muñecas y una voz infantil susurrando algo muy cerca a mis oídos, en un idioma que yo no reconocía. Cuando desperté, estaba en la enfermería. El doctor estaba frente a mí, con una expresión severa. Me dijo: te encontraron desmayado en el pasillo norte. La puerta estaba cerrada por dentro. Me preguntó que qué estaba haciendo ahí. No supe qué contestar. Miré mis manos y tenía las marcas rojas alrededor de mis muñecas, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Nadie lo mencionó, esas marcas, en mi reporte. Debes descansar, añadió. Y una cosa más, hay expedientes que es mejor no tocar. ¿Entendido? Su mirada me lo dejó claro. Él lo sabía. Esa misma semana, cuando quise volver a la sala de archivos B para comprobar que el expediente seguía ahí, encontré la puerta con un candado y un aviso: acceso restringido, solo administración. Pedí mi baja meses después, alegando problemas de salud. Me fui del manicomio con la sensación de que algo se había quedado pegado a mi sombra. Nunca volví a entrar a un manicomio. Pero a veces, cuando apago las luces de mi cuarto, mi televisor parpadea por un segundo y en la pantalla negra, por el rabillo del ojo, me parece ver una silueta pequeña, con el cabello lacio, con un vestido claro que nunca se ensucia. Sé que todo comenzó esa noche que abrí el expediente, el archivo que no debía abrir, la historia de una niña que no existe en ningún registro oficial, pero que está más viva que muchos de los que caminan fuera de esas paredes. Y ahora que te lo he contado a ti, siento que ella sonríe de nuevo, desde alguna parte, porque tal vez justo en este momento tú también acabas de abrir su archivo.